Había una vez alguien que caminaba por la vida como tantos otros, siguiendo las rutinas establecidas, cumpliendo expectativas ajenas, avanzando por senderos que otros habían trazado. Los días se sucedían unos tras otros con la monotonía de las olas que golpean siempre el mismo acantilado, erosionando lentamente la piedra hasta convertirla en arena fina que el viento dispersa sin piedad. Cada mañana traía consigo las mismas obligaciones, los mismos compromisos, las mismas voces externas que decían cómo debían ser las cosas, que era correcto, que era exitoso, que significaba vivir bien. Y en medio de todo ese ruido ensordecedor del mundo, algo comenzaba a despertar en lo profundo del ser, como una semilla enterrada bajo capas de tierra que siente por primera vez el llamado distante del sol. Al principio era apenas un susurro, una inquietud difusa que aparecía en los momentos de silencio, en esos instantes fugaces entre el sueño y la vigilia cuando la mente aún no ha sido capturada por las preocupaciones del día. Una pregunta simple pero devastadora comenzaba a tomar forma: ¿es esto todo lo que hay? La pregunta resonaba en el vacío interno como una gota de agua cayendo en una caverna oscura, revelando con su eco la vastedad de espacios inexplorados. No era insatisfacción con lo material ni ambición por más posesiones. Era algo mucho más profundo, más fundamental. Era el reconocimiento de que la vida que se estaba viviendo era apenas una sombra de la vida que podría vivirse. Los meses pasaban y esa voz interior se hacía cada vez más insistente. Ya no era un susurro sino un murmullo constante que se negaba a ser silenciado por las distracciones cotidianas. En las reuniones, mientras otros hablaban de planes y proyectos, la mente vagaba hacia territorios desconocidos, preguntándose por el propósito real de cada acción, cuestionando el significado de cada decisión. Por las noches, cuando todo estaba en calma, la inquietud se transformaba en una certeza incómoda. Había algo más esperando ser descubierto. Una versión auténtica del ser que permanecía oculta bajo capas de adaptaciones y compromisos. Fue entonces cuando comenzó el verdadero viaje, no con un paso físico sino con un acto de valentía interna: decidir escuchar. Escuchar de verdad, no con los oídos sino con todo el ser. Sentarse en la quietud y permitir que esa voz interior hablara sin interrupciones, sin juicios, sin el constante intento de racionalizar o suprimir lo que emergía. Y lo que emergió fue una verdad tan simple como revolucionaria. Durante años, quizás toda una vida, se había estado viviendo según guiones escritos por otros, siguiendo mapas que conducían a destinos que nunca se habían elegido conscientemente. La primera revelación fue dolorosa. Reconocer que gran parte de las elecciones importantes no habían sido elecciones en absoluto, sino respuestas automáticas a expectativas externas. Los estudios elegidos porque alguien dijo que era lo sensato. Las relaciones mantenidas porque así se esperaba. Las ambiciones perseguidas porque representaban lo que la sociedad definía como éxito. Capa tras capa, comenzó el proceso de desmantelar la identidad construida, como un arqueólogo que retira cuidadosamente el polvo de siglos para revelar lo que yace debajo. Y con cada capa removida, la voz interior se hacía más clara, más fuerte, más imposible de ignorar. Hubo resistencia, por supuesto. La parte del ser que se había acostumbrado a la seguridad de lo conocido se rebelaba contra este despertar. Había momentos de duda profunda, noches de insomnio preguntándose si no sería más fácil volver a dormir, regresar a la comodidad de la inconsciencia. Pero algo fundamental había cambiado. Era como haber probado agua fresca después de años bebiendo agua salada sin saberlo. El retorno era imposible. La conciencia, una vez despierta, no puede volver a dormirse voluntariamente. Los primeros intentos de vivir de manera más auténtica fueron torpes, inciertos. Como un recién nacido aprendiendo a caminar, había caídas constantes, momentos de confusión, instantes de querer rendirse. Las personas alrededor comenzaron a notar los cambios. Algunos expresaban preocupación, otros desaprobación. Las preguntas llegaban como flechas. ¿Por qué cambiar lo que funcionaba? ¿Por qué arriesgar la estabilidad? ¿Qué estaba buscando realmente? Y la respuesta más honesta era a menudo: no lo sé con exactitud, pero sé que necesito descubrirlo. Durante este periodo inicial, el mundo se dividía en dos realidades simultáneas. Por fuera, la vida continuaba con su apariencia normal, las obligaciones diarias, las interacciones sociales, las responsabilidades que no podían ser abandonadas de la noche a la mañana. Pero por dentro, una revolución silenciosa estaba en marcha.
Cada momento se convertía en una oportunidad para practicar la autenticidad, para tomar decisiones alineadas con esa voz interior en lugar de las voces externas. Pequeñas victorias al principio, decir no cuando antes se habría dicho sí por obligación, expresar una opinión genuina cuando antes se habría permanecido en silencio, elegir pasar tiempo en soledad cuando la presión social exigía compañía. Con el tiempo, estas pequeñas victorias se acumulaban, construyendo una nueva forma de estar en el mundo. La confianza crecía, no la confianza arrogante que viene de la certeza externa, sino la confianza profunda que emerge de conocerse a uno mismo. Era como aprender un idioma nuevo, el idioma del alma, con su gramática de intuición y su vocabulario de sensaciones viscerales que guiaban hacia lo verdadero y alejaban de lo falso. Pero este despertar inicial era solo el comienzo. Como la aurora que anuncia el día pero no es el día completo, esta primera fase de conciencia revelaba apenas un atisbo de lo que estaba por venir. La voz interior, ahora despierta y activa, no se contentaba con pequeños ajustes. Llamaba hacia una transformación completa, hacia un reencuentro total con la esencia más auténtica del ser. Y ese llamado, una vez escuchado claramente, exigía una respuesta. Exigía valentía. Exigía disposición a adentrarse en territorios desconocidos donde no había mapas ni garantías. Los últimos días de esta primera fase estaban marcados por una mezcla de excitación y temor. La excitación de finalmente estar comenzando a vivir con verdad, de sentir que cada día traía la posibilidad de mayor alineación con el ser auténtico. El temor de no saber exactamente hacia dónde conducía este camino, de tener que dejar atrás aspectos de la vida anterior que, aunque no eran auténticos, proporcionaban cierta seguridad y predecibilidad. Era estar parado en el umbral de una puerta que se había abierto hacia lo desconocido, sabiendo que cruzarla significaba que no habría retorno posible. Y entonces, en un momento que parecía ordinario pero que contenía todo el peso de una decisión trascendental, se dio el paso. No fue un salto dramático ni una renuncia absoluta a todo lo conocido. Fue más sutil, más profundo. Fue el momento de decir internamente: sí, elijo esto. Elijo la autenticidad sobre la aprobación. Elijo el crecimiento sobre la comodidad. Elijo escuchar mi propia voz sobre el coro de voces externas. Elijo ser quien realmente soy, cueste lo que cueste descubrir quién es ese ser auténtico que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Con esa decisión, terminaba la fase del despertar y comenzaba la verdadera jornada. Las semillas de conciencia plantadas durante estos primeros meses estaban listas para crecer, para empujar a través de la tierra hacia la luz. Pero como toda semilla sabe intuitivamente, el crecimiento requiere más que luz. Requiere también tormentas, requiere la presión de la tierra, requiere la resistencia que hace fuertes las raíces. Y esas pruebas estaban por venir, esperando en el camino adelante como maestros severos pero necesarios. El camino hacia la autenticidad, se descubrió rápidamente, no era una línea recta ascendente sino un territorio lleno de valles profundos y montañas escarpadas. Los primeros meses después del despertar trajeron consigo un tipo de resistencia que no se había anticipado. No venía principalmente del mundo exterior, aunque esa resistencia también existía, sino del interior mismo. Era como si todas las partes del ser que habían sido ignoradas o suprimidas durante años ahora exigieran atención simultáneamente, creando un caos interno que a veces parecía insoportable. Las dudas llegaban en oleadas, especialmente en las horas oscuras de la madrugada. ¿Qué derecho había para pensar que merecía una vida auténtica cuando tantos simplemente aceptaban su destino? ¿Quién era para cuestionar estructuras y expectativas que habían funcionado para generaciones? Estas preguntas no eran meras curiosidades filosóficas sino ataques directos a la decisión de cambiar, intentos de la mente condicionada de recuperar el control, de restaurar el orden antiguo. Cada duda era una invitación a retroceder, a declarar que todo este despertar había sido un error, una fase pasajera que ahora podía ser abandonada. Pero había algo diferente ahora, algo que había cambiado fundamentalmente durante el despertar. Aunque las dudas eran poderosas, ya no tenían el poder absoluto de antes. La voz interior, aunque a veces era ahogada por el ruido de la incertidumbre, permanecía presente, recordando suavemente pero firmemente la verdad que había sido descubierta. Y esa verdad actuaba como un ancla en medio de la tormenta, un punto fijo de referencia cuando todo lo demás parecía moverse y cambiar. Los desafíos comenzaron a manifestarse en la vida cotidiana de formas concretas.
Relaciones que antes parecían sólidas comenzaban a mostrar grietas. No porque el afecto hubiera desaparecido, sino porque la dinámica establecida estaba basada en la versión antigua del ser, en el rol que se había desempeñado para satisfacer expectativas ajenas. Ahora, al intentar ser más auténtico, esas dinámicas ya no funcionaban. Había conversaciones difíciles donde era necesario establecer límites que antes no existían, donde había que expresar necesidades que antes se habían silenciado. Algunas personas comprendían y se adaptaban. Otras sentían el cambio como una traición, como si la evolución personal fuera un ataque dirigido contra ellas. El trabajo, ese ámbito donde se pasaba la mayor parte del tiempo despierto, se convertía en un campo de batalla particular. La carrera que se había construido estaba basada en una versión del ser que ya no era completamente verdadera. Cada día presentaba decisiones: continuar desempeñando el rol esperado o arriesgar la estabilidad por mayor autenticidad. No había respuestas fáciles. Las responsabilidades eran reales, las necesidades materiales no podían ser ignoradas, y sin embargo, cada día de vivir en contradicción con la voz interior era como beber veneno lentamente, erosionando el espíritu gota a gota. Fue durante este periodo que se descubrió una verdad fundamental sobre la transformación personal. El cambio real asusta a las personas, incluso a aquellas que dicen querer lo mejor para uno. Porque cuando alguien comienza a cambiar auténticamente, ese cambio actúa como un espejo para todos los que lo rodean, reflejando las áreas donde ellos mismos no están viviendo con verdad. Y ese reflejo es incómodo. Es mucho más fácil intentar que la persona regrese a su antigua forma que confrontar las propias áreas de inautenticidad. La presión era constante y venía de múltiples direcciones. Había momentos de profunda soledad, esa soledad que viene no de estar físicamente solo sino de sentir que nadie comprende realmente por qué este camino es tan necesario. Explicaciones que parecían claras en la propia mente sonaban confusas o egoístas cuando se intentaban articular en palabras. Y quizás parte del problema era que este tipo de transformación no puede ser completamente explicado de manera racional. Es algo que debe ser sentido, experimentado, vivido desde dentro. Los meses pasaban y las pruebas se intensificaban. Hubo pérdidas reales, no solo las pérdidas imaginadas del temor, sino pérdidas concretas. Relaciones que terminaban, oportunidades que se cerraban, aspectos de la vida anterior que se desmoronaban como edificios construidos sobre cimientos falsos. Cada pérdida dolía, cada despedida llevaba su propio duelo. Pero algo extraño comenzaba a suceder en medio del dolor. Había también una sensación de alivio, como si cada cosa que se iba a crear espacio para algo más verdadero, más alineado con el ser auténtico que estaba emergiendo. En medio de este periodo oscuro, surgieron maestros inesperados. No eran gurús ni figuras de autoridad, sino momentos de claridad que llegaban en las circunstancias más simples. Una conversación casual con un extraño que, sin saberlo, decía exactamente las palabras necesarias en el momento preciso. Un libro que caía en las manos justo cuando la respuesta que contenía era desesperadamente necesaria. Un momento en la naturaleza donde la quietud del entorno revelaba una quietud similar en el interior, recordando que debajo de toda la turbulencia había un espacio de paz inmutable. Uno de los descubrimientos más profundos de este periodo fue la diferencia entre rendirse y entregarse. Rendirse significaba abandonar el camino, declarar derrota, regresar a lo conocido por más falso que fuera. Entregarse, en cambio, significaba soltar el control obsesivo sobre cómo debían desarrollarse las cosas, permitir que el proceso de transformación siguiera su propio ritmo y dirección. Rendirse era debilidad. Entregarse era la mayor fortaleza, porque requería una confianza profunda en algo más grande que el ego personal, una confianza en que el universo, la vida, el espíritu, como se quisiera llamarlo, tenía planes que la mente limitada no podía comprender completamente. Pero esa entrega no significaba pasividad. Al contrario, requería acción constante y decidida. Requería levantarse cada mañana y elegir nuevamente el camino de la autenticidad, incluso cuando todo el cuerpo gritaba por regresar a la comodidad. Requería hacer el trabajo interno de examinar las creencias arraigadas, de cuestionar los patrones automáticos de pensamiento y comportamiento. Requería sentarse con las emociones difíciles, el miedo, la ira, la tristeza, la vergüenza, y permitirles existir sin intentar escapar o suprimirlas. Había días donde la tentación de rendirse era casi irresistible.
Días donde la voz interna de la duda era tan fuerte que ahogaba completamente la voz interior de la verdad. Días donde parecía que sería infinitamente más fácil simplemente admitir que este despertar había sido un error y volver a la vida anterior. En esos días, lo único que mantenía el camino era la disciplina, esa capacidad de seguir adelante incluso cuando no había inspiración, cuando no había evidencia visible de progreso, cuando cada paso parecía más pesado que el anterior. Y entonces, lentamente, comenzaban a aparecer señales de que algo estaba cambiando en un nivel más profundo. No cambios dramáticos, sino sutiles desplazamientos en la forma de experimentar la vida. Situaciones que antes habrían causado ansiedad intensa ahora provocaban una respuesta más equilibrada. Críticas que antes habrían devastado ahora podían ser escuchadas con cierta distancia, evaluadas por su mérito real en lugar de ser absorbidas como verdades absolutas. Había momentos de claridad donde la dirección correcta se revelaba sin esfuerzo, donde las decisiones se tomaban desde un lugar de certeza interna en lugar de análisis mental exhaustivo. El año marcaba su punto medio cuando llegó una crisis particular que pondría a prueba todo lo aprendido hasta ese momento. Una situación surgía que requería una decisión definitiva: continuar en la seguridad de lo conocido, cediendo a las presiones externas y a las dudas internas, o dar un paso radical hacia lo desconocido, apostando completamente por la autenticidad sin red de seguridad visible. No había término medio posible. La vida, en su sabiduría, había creado una encrucijada donde la elección era binaria: verdad o falsedad, autenticidad o conformidad, vida plena o existencia a medias. Las noches previas a esta decisión fueron las más oscuras de todo el viaje hasta ese punto. El miedo era palpable, casi físico, como una presión en el pecho que dificultaba respirar. La mente generaba escenarios catastróficos uno tras otro, pintando imágenes vívidas de todo lo que podría salir mal. Y quizás lo más aterrador era que esos escenarios no eran completamente irracionales. El riesgo era real. Las consecuencias de la elección equivocada serían tangibles y duraderas. Pero en medio de ese terror, en medio de esa noche oscura del alma, algo comenzaba a brillar con luz propia. La voz interior, que había sido apenas un susurro al inicio y que había sido probada y fortalecida a través de todos los desafíos hasta ese momento, hablaba ahora con una claridad que no podía ser malinterpretada. No ofrecía garantías. No prometía que todo sería fácil si se tomaba la decisión correcta. Pero sí ofrecía algo más valioso que cualquier garantía externa: la certeza de que elegir la autenticidad, sin importar las consecuencias, era la única forma de vivir con verdad. Era la certeza de que cualquier pérdida material sería infinitamente preferible a la pérdida del alma que vendría de traicionar esa verdad interna. Y con esa certeza, la decisión fue tomada. No con alegría desenfrenada ni con la ilusión de que sería fácil, sino con una determinación tranquila, con un sí profundo a la vida auténtica, con un compromiso renovado de continuar este camino sin importar qué pruebas adicionales estuvieran esperando adelante. Después de la decisión crucial, algo fundamental cambió en la calidad de la experiencia. Era como si al elegir completamente la autenticidad, al apostar todo por la verdad interna sin reservas, se hubiera atravesado algún umbral invisible pero muy real. El camino no se volvió más fácil en términos de desafíos externos, pero algo en el interior se había asentado, se había solidificado. Había ahora una base desde donde enfrentar cualquier tormenta, un centro de gravedad que no podía ser fácilmente desplazado. Los primeros meses después de la decisión trajeron sus propios desafíos, pero ya no había la misma calidad de duda paralizante. Cuando surgían dificultades, y ciertamente surgían con regularidad, podían ser enfrentadas desde un lugar de mayor fortaleza interna. Era la diferencia entre ser un árbol joven que se dobla con cualquier viento fuerte y ser un árbol maduro cuyas raíces se han hundido profundamente en la tierra, que puede mecerse con las tormentas pero no ser arrancado. Una de las primeras revelaciones de esta nueva fase fue el descubrimiento de que la autenticidad no era un destino sino una práctica continua. No había un punto donde se podía declarar: ahora soy completamente auténtico y el trabajo está terminado. En cambio, cada día, cada situación, cada interacción presentaba nuevas oportunidades para elegir entre la máscara y la verdad, entre la conformidad y la integridad. Pero con cada elección consciente a favor de la autenticidad, esa elección se volvía más natural, más automática, hasta que comenzaba a ser la respuesta predeterminada en lugar de la excepción. El mundo respondía a este cambio interno de formas sorprendentes.
donde antes había habido resistencia constante, comenzaban a aparecer sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecían demasiado perfectas para ser meramente aleatorias. Personas aparecían en el momento justo con exactamente la información o el apoyo necesarios. Oportunidades surgían de fuentes inesperadas. Puertas que habían parecido permanentemente cerradas comenzaban a abrirse. No era magia ni era que el universo ahora concedía deseos como un genio en una lámpara. Era algo más sutil y más real. Al vivir alineado con la verdad interna, se creaba una resonancia con las corrientes más profundas de la vida, permitiendo fluir con ellas en lugar de luchar constantemente contra ellas. Durante este periodo, la relación con el tiempo mismo comenzaba a transformarse. Antes, el tiempo había sido un enemigo, algo que se agotaba demasiado rápido, que nunca era suficiente, que generaba ansiedad constante sobre lo que debía ser logrado. Ahora, había una comprensión más profunda de que el tiempo no era el problema. El problema había sido la dispersión de energía, el intentar cumplir con 100 expectativas diferentes simultáneamente, muchas de las cuales no eran realmente propias. Al enfocarse en lo que era genuinamente importante, al dejar ir lo que no servía a la verdad interna, el tiempo paradójicamente se expandía. No es que hubiera más horas en el día, sino que cada hora estaba más presente, más vivida, menos consumida por la preocupación y la distracción. Las relaciones también comenzaban a evolucionar hacia formas más auténticas. Algunas de las relaciones que habían sufrido durante el periodo de transición encontraban nuevo equilibrio, reconfigurándose sobre bases más honestas. Las personas que realmente importaban, aquellas cuyo afecto no estaba condicionado a desempeñar cierto rol, permanecían y las conexiones con ellas se profundizaban. Y nuevas relaciones comenzaban a formarse, atraídas por la autenticidad como las plantas son atraídas hacia la luz. Estas nuevas conexiones eran diferentes en calidad, menos superficiales, menos basadas en conveniencias mutuas, más arraigadas en reconocimiento mutuo de algo esencial. Uno de los cambios más notables era en la relación con el fracaso. Antes, el fracaso había sido algo a evitar a toda costa, una vergüenza que confirmaba todas las dudas e inseguridades. Ahora, cada fracaso se revelaba como un maestro, cada error como una oportunidad de aprender algo esencial. No es que el fracaso dejara de doler o que los errores fueran celebrados ciegamente, sino que ya no definían el valor personal. Eran simplemente parte del proceso de crecimiento, tan necesarios como la lluvia es necesaria para que crezcan los cultivos. Había momentos de profunda gratitud durante esta fase, momentos donde la enormidad de lo que estaba ocurriendo se revelaba con claridad cristalina. Gratitud no solo por los triunfos y las alegrías, sino también por los desafíos que habían fortalecido, por las pérdidas que habían clarificado lo esencial, por cada paso del camino incluyendo los más dolorosos. Esta gratitud no era una emoción superficial o una técnica de pensamiento positivo, sino un reconocimiento visceral de que todo, absolutamente todo, había sido necesario para llegar a este punto. Las habilidades y talentos que habían estado latentes comenzaban a despertar y florecer. No necesariamente habilidades nuevas, sino aspectos del ser que habían sido suprimidos o ignorados porque no encajaban en los roles anteriormente desempeñados. Había una creatividad emergiendo que no había tenido espacio para expresarse antes. Había ideas y visiones que antes habrían sido inmediatamente descartadas como poco prácticas o poco realistas, pero que ahora eran exploradas con curiosidad genuina. Y lo más notable era que estas expresiones del ser auténtico no requerían esfuerzo forzado. Fluían naturalmente cuando se creaba el espacio interno para ellas. El trabajo, que había sido fuente de tanta tensión durante la fase anterior, comenzaba a transformarse o, en algunos casos, ser transformado completamente. Ya sea que se tratara de redefinir cómo se hacía el trabajo existente o de transicionar hacia formas completamente nuevas de contribuir, había ahora una alineación creciente entre cómo se ganaba el sustento y cómo se expresaba el ser auténtico. No era que de repente todo se volviera perfecto o que cada día fuera placentero, sino que había sentido, había propósito, había la sensación de que la energía se gastaba en algo que importaba genuinamente. Durante el segundo año de este viaje, comenzaba a emerger algo que podría llamarse una filosofía personal de vida, aunque no era algo rígido o dogmático. Era más bien un conjunto de principios descubiertos a través de la experiencia vivida, verdades que habían sido probadas en el crisol de la realidad y encontradas sólidas. Principios como, la autenticidad es más valiosa que la aprobación, el crecimiento requiere incomodidad,
La verdad interna es el mejor guía cuando el camino no está claro. La vulnerabilidad es fortaleza, no debilidad. Servir a algo mayor que uno mismo da vida significado. La integridad no es negociable. Estos principios no eran meros conceptos intelectuales, sino fundamentos vividos sobre los cuales se construía cada decisión, cada acción. Y la belleza era que mientras más se vivía de acuerdo con ellos, más natural se volvía a hacerlo. Era como desarrollar un músculo que al principio es débil y requiere esfuerzo consciente para usarlo, pero que con práctica consistente se fortalece hasta que su uso se vuelve segunda naturaleza. Había también un despertar de la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia otros. Compasión hacia uno mismo por todos los años de vivir en falsedad, no por culpa propia sino por condicionamiento y falta de conciencia. Compasión hacia otros que todavía estaban dormidos, que todavía vivían vidas dictadas por expectativas externas, no desde un lugar de superioridad sino desde el reconocimiento de que cada persona está exactamente donde necesita estar en su propio viaje. Nadie puede despertar a otro, el despertar debe venir desde dentro. Pero se puede vivir de tal manera que quizás la propia autenticidad sirva como recordatorio para otros de que hay otra forma de vivir. Los desafíos continuaban llegando, por supuesto. La vida no se había convertido en un camino de rosas simplemente porque se había elegido la autenticidad. Pero la calidad de cómo se enfrentaban esos desafíos había cambiado radicalmente. Donde antes había reactividad, ahora había respuesta consciente. Donde antes había pánico, ahora había una calma fundamental que permitía pensar con claridad incluso en medio de la crisis. Donde antes había una sensación de ser víctima de las circunstancias, ahora había reconocimiento de agencia, de la capacidad de elegir cómo responder sin importar qué estuviera ocurriendo externamente. Y entonces, gradualmente, comenzaba a surgir algo nuevo, algo que no había sido anticipado al inicio de este viaje. Comenzaba a despertar un deseo, no de simplemente vivir auténticamente para uno mismo, sino de contribuir de alguna manera al despertar de otros. No desde un lugar de tener todas las respuestas o de ser un gurú, sino desde el simple reconocimiento de que la transformación experimentada quería expresarse no solo en la vida personal sino en servicio a algo más grande. Este despertar del deseo de servir no era algo forzado o basado en obligación, emergía naturalmente. Como un árbol que ha crecido fuerte naturalmente extiende sus ramas para dar sombra y sus raíces para estabilizar la tierra alrededor. Pero antes de que este deseo pudiera manifestarse completamente, había otra prueba esperando, una prueba diferente en naturaleza a las anteriores pero igual de fundamental. Porque una cosa es encontrar la autenticidad cuando se está construyendo una vida nueva, y otra muy distinta es mantener esa autenticidad cuando llegan el éxito y el reconocimiento. La siguiente fase del viaje pondría a prueba si la transformación había sido realmente profunda o si era apenas superficial. Si la autenticidad encontrada podía sostenerse cuando las circunstancias externas mejoraban o si sería abandonada por la seducción del éxito convencional. El éxito, cuando finalmente llegó, no lo hizo con una sola explosión dramática sino gradualmente, como el amanecer que ilumina el paisaje poco a poco. Las semillas plantadas durante los años de trabajo interno y transformación comenzaban a dar frutos visibles. Proyectos que habían sido iniciados desde un lugar de autenticidad comenzaban a resonar con otros, creando ondas que se expandían más allá de lo que se había imaginado. El reconocimiento llegaba, no el reconocimiento superficial basado en apariencias, sino algo más genuino, el reconocimiento de personas que veían y valoraban la autenticidad del trabajo y la contribución. Por primera vez en este largo viaje, las circunstancias externas comenzaban a alinearse con la realidad interna. Los recursos financieros, que durante tanto tiempo habían sido fuente de preocupación y limitación, comenzaban a fluir con mayor facilidad. No era riqueza súbita ni abundancia ilimitada, sino suficiencia, la sensación profundamente satisfactoria de tener lo necesario sin la ansiedad constante sobre el futuro. Las oportunidades se multiplicaban, cada una aparentemente mejor que la anterior, cada una ofreciendo nuevas posibilidades de crecimiento y expresión. Pero con el éxito llegaba también una prueba sutil y peligrosa. Era la prueba del ego, esa parte del ser que siempre está buscando validación externa, que quiere creer que el éxito es evidencia de superioridad personal, que interpreta el reconocimiento como confirmación de que ahora se tienen todas las respuestas. Esta prueba era más insidiosa que las pruebas anteriores porque se disfrazaba de verdad. El ego susurraba: has trabajado duro, mereces esto, eres especial, tu camino es el camino correcto que todos deberían seguir. Al principio,
Estos susurros del ego eran casi inaudibles, fáciles de descartar. Pero con cada nuevo éxito, con cada muestra de reconocimiento, la voz se hacía más fuerte, más convincente. Y lo peligroso era que contenía verdades parciales. Sí, el trabajo había sido arduo. Sí, se había ganado este éxito a través de esfuerzo genuino y transformación auténtica. Pero la trampa estaba en creer que esto significaba que el viaje había terminado, que ahora se había alcanzado algún estado permanente de iluminación o maestría. La vida, en su sabiduría infinita, tiene formas de humillar el ego precisamente cuando éste se está inflando. Y así llegó un evento que sacudiría todo hasta los cimientos, que pondría a prueba si la transformación había sido verdaderamente profunda o meramente superficial. No fue un solo evento catastrófico, sino una serie de acontecimientos que se desarrollaban en cascada, cada uno amplificando el efecto del anterior. Primero llegaron las críticas, no las críticas constructivas que pueden ayudar al crecimiento, sino ataques directos e injustos que distorsionaban intenciones y malinterpretaban acciones. Venían de lugares inesperados, de personas que se habían creído aliadas, de comunidades donde se había pensado pertenecer. Y aunque la mente racional sabía que estas críticas decían más sobre quienes las hacían que sobre la realidad, el impacto emocional era devastador. Cada ataque se sentía como una cuchillada, no en el ego sino en algo más profundo, en el deseo fundamental de ser comprendido, de que las intenciones genuinas fueran reconocidas. Luego vinieron los fracasos materiales. Proyectos en los que se había invertido no solo tiempo y dinero sino también corazón y alma comenzaban a desmoronarse. No por falta de esfuerzo o por errores obvios, sino por circunstancias que estaban fuera de control, por fuerzas del mercado, por cambios en el contexto externo. La seguridad financiera que había sido construida con tanto cuidado comenzaba a erosionarse. Las noches de insomnio regresaban, no con las antiguas preguntas sobre autenticidad, sino con preocupaciones muy concretas sobre cómo cumplir con responsabilidades básicas, cómo mantener los compromisos hechos, cómo no decepcionar a las personas que habían confiado y apoyado. Pero quizás lo más difícil llegó cuando comenzaron a aparecer grietas en las relaciones que se habían formado durante la fase de ascenso. Algunas personas que habían sido atraídas durante el éxito comenzaban a distanciarse cuando las dificultades emergían. Y aunque esto revelaba la naturaleza superficial de esas conexiones, el dolor era real. Más doloroso aún era darse cuenta de que en algunas relaciones genuinas, la propia respuesta al estrés había causado daño. Palabras dichas en momentos de frustración, atención negada por estar absorto en problemas, la incapacidad de estar presente emocionalmente cuando otros necesitaban apoyo. Durante este periodo oscuro, todas las lecciones aprendidas eran puestas a prueba. Era fácil hablar de autenticidad cuando las cosas iban bien, cuando el mundo reforzaba las elecciones hechas con resultados positivos. Pero, ¿qué significaba la autenticidad cuando todo se estaba desmoronando? ¿Qué significaba mantener la integridad cuando hacerlo parecía estar conduciendo hacia el desastre? ¿Qué valor tenía la voz interior cuando esa voz parecía haber guiado hacia un precipicio? Hubo momentos de duda profunda, más profunda incluso que durante las fases anteriores del viaje. Momentos de preguntarse si todo este camino de transformación había sido una ilusión elaborada, una fantasía que la realidad estaba ahora destruyendo despiadadamente. Momentos de tentación intensa de abandonar todo, de declarar que el experimento había fallado, de intentar regresar a alguna forma de existencia más convencional donde al menos había predecibilidad, donde el dolor venía de fuentes familiares en lugar de estas traiciones inesperadas del destino. Pero entonces, en el punto más oscuro, algo extraordinario comenzó a suceder. No fue un cambio súbito ni una revelación dramática, sino un redescubrimiento gradual de algo que había estado allí todo el tiempo. En medio del caos externo, cuando todo lo que podía ser removido había sido removido, quedaba algo irreductible. No era el éxito ni el reconocimiento ni las circunstancias materiales. Era algo más fundamental, más duradero. Era la esencia misma del ser, ese núcleo de conciencia que permanecía sin importar que tormentas rugieran alrededor. Y con ese redescubrimiento venía una comprensión profunda. Todo lo que había pasado, el despertar inicial, las pruebas de las sombras, el ascenso hacia la luz, y ahora esta tormenta final, todo había sido necesario para revelar esta verdad. La autenticidad no era sobre circunstancias externas o logros o cómo otros percibían o respondían. La autenticidad era sobre permanecer conectado con ese núcleo interno sin importar nada más.
Era sobre tener la valentía de ser quien se es realmente, no cuando es fácil y recompensado, sino especialmente cuando es difícil y costoso. En las profundidades de esta crisis, comenzaba un proceso de rendición diferente al que había ocurrido en fases anteriores. Esta no era rendición a fuerzas externas ni abandono del camino. Era rendición de la ilusión de control, de la creencia de que si se hacía todo perfectamente, si se permanecía lo suficientemente auténtico, la vida respondería siempre de manera favorable. Era aceptación de que la vida tiene sus propios ritmos, sus propias lecciones que impartir, sus propias formas de forjar almas en el fuego de la adversidad. Con esta rendición venía también una compasión más profunda hacia las propias imperfecciones. Durante el ascenso, había sido fácil creer que se había superado la mayoría de las limitaciones, que se había alcanzado algún nivel superior de ser. Ahora, confrontado con las propias reacciones a la adversidad, el miedo, la ira, la desesperación, el deseo de culpar a otros, era imposible mantener esa ilusión. Y paradójicamente, en el reconocimiento humilde de estas limitaciones había más autenticidad real que en cualquier pretensión de haberlas superado. Las semanas pasaban y algo comenzaba a cambiar, no en las circunstancias externas que permanecían desafiantes, sino en la relación con esas circunstancias. Había una paz creciente que no dependía de que las cosas mejoraran. Había una fortaleza que no venía de recursos externos sino de algo interno e inagotable. Había una claridad sobre lo que realmente importaba, despojada de todas las capas de ambición, reconocimiento y éxito que habían sido añadidas durante la fase de ascenso. Y con esa claridad venía también un llamado renovado, no a abandonar el deseo de contribuir sino a purificarlo. Ya no era sobre construir algo impresionante que trajera reconocimiento. Era más simple y más profundo. Era sobre expresar la verdad tal como era conocida, sobre servir donde el servicio era posible, sobre estar presente con autenticidad completa sin apego a resultados particulares. Era sobre convertirse en un instrumento para algo más grande que el pequeño yo, sobre permitir que la vida fluyera a través sin la constante interferencia del ego intentando dirigir y controlar. Lentamente, muy lentamente, las circunstancias externas comenzaban a estabilizarse. No de vuelta a donde habían estado durante el pico, y ciertamente no de la manera que el ego habría preferido, sino hacia una nueva configuración que era en muchos sentidos más genuina, más sostenible, más alineada con la verdad profunda. Algunas puertas que se habían cerrado permanecían cerradas, y estaba bien. Nuevas puertas comenzaban a abrirse, puertas que ni siquiera se había sabido que existían. Las relaciones también encontraban nuevo equilibrio. Algunas que se habían roto permanecían rotas, y aunque había tristeza en esto, había también aceptación. Las que permanecían se profundizaban aún más, forjadas en el fuego de la adversidad compartida, basadas ahora no en la ilusión de perfección sino en el reconocimiento mutuo de humanidad compartida, de lucha compartida, de compromiso compartido con la verdad y el crecimiento incluso cuando es difícil. En el espejo, el reflejo que miraba de vuelta era diferente al que había mirado meses atrás. No más joven, ciertamente no sin cicatrices de la batalla, pero había algo en los ojos, una profundidad que no había estado allí antes, una quietud que venía no de la ausencia de tormenta sino de haber navegado a través de ella y descubierto que el centro permanecía intacto. Había menos necesidad de probar algo, menos hambre de validación externa, menos miedo a la desaprobación. La crisis, se revelaba ahora con claridad perfecta, no había sido un castigo ni un error del universo. Había sido un regalo, quizás el regalo más precioso de todo el viaje. Porque era fácil ser auténtico cuando todo iba bien. La verdadera prueba de la transformación venía cuando todo se derrumbaba y había que elegir, abandonar la autenticidad para intentar restaurar la seguridad externa, o mantener la autenticidad incluso si significaba atravesar el fuego. Y al hacer esa elección, al mantener la conexión con la verdad interna incluso en las circunstancias más adversas, algo se había solidificado que nunca podría ser removido. Esta no era el final de los desafíos. La vida siempre tendría más lecciones que enseñar, más oportunidades de crecimiento, más formas de refinar y profundizar la autenticidad. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no había miedo de las tormentas, porque se había descubierto la capacidad de navegarlas. Ya no había dependencia del éxito externo para la validación interna, porque se había encontrado la fuente de valor dentro. Ya no había necesidad de tener todas las respuestas, porque se había aprendido a confiar en el proceso incluso en la incertidumbre.
Y con esta nueva comprensión, con esta fortaleza forjada en la adversidad, estaba listo para la fase final del viaje, no solo vivir auténticamente para uno mismo, sino convertirse en un faro para otros que todavía navegaban en la oscuridad, no desde un lugar de haberlo descubierto todo, sino desde la humildad de alguien que ha caminado el camino y está dispuesto a compartir lo que ha aprendido, sabiendo que cada persona debe hacer su propio viaje, pero que a veces una luz en la distancia puede hacer toda la diferencia. Los años que siguieron a la gran tormenta trajeron consigo una forma completamente nueva de habitar la existencia. No era que la vida se hubiera vuelto más fácil en términos de desafíos externos, ni que se hubiera alcanzado algún estado permanente de felicidad sin nubes. Era algo más sutil pero infinitamente más valioso. Había ahora una profundidad de ser que permanecía constante a través de todos los altibajos de la vida, un anclaje interno que no dependía de circunstancias externas. La primera manifestación clara de esta transformación estaba en cómo se experimentaba el presente. Durante la mayor parte de la vida anterior, incluso durante las primeras fases del despertar, la mente había estado constantemente dividida entre el pasado y el futuro, rumiando sobre lo que había sido o preocupándose por lo que podría ser. Ahora, había una capacidad creciente de estar completamente presente en el momento que estaba siendo vivido. No era una presencia forzada o practicada como técnica, sino algo que emergía naturalmente del reconocimiento de que este momento, exactamente como es todo lo que realmente existe. Esta presencia transformaba todo. Una conversación simple se convertía en un encuentro profundo porque había espacio interno para realmente escuchar, para realmente ver a la otra persona sin el filtro constante de la propia narrativa mental. Una tarea ordinaria se volvía extraordinaria porque estaba siendo hecha con atención completa, con presencia total. Incluso los momentos difíciles, los momentos de dolor o desafío, eran experimentados más completamente, y paradójicamente, al ser completamente experimentados en lugar de resistidos, perdían algo de su poder de causar sufrimiento prolongado. Pero quizás el cambio más significativo estaba en la relación con el propósito. Durante las primeras fases del viaje, había habido una búsqueda intensa de propósito, un deseo de encontrar la misión única que daría significado a la existencia. Ahora, había comprensión de que el propósito no era algo a encontrar sino algo a crear momento a momento, elección a elección. El propósito no estaba en la grandeza de los actos sino en la integridad con que cualquier acto, grande o pequeño, era realizado. Con esta comprensión venía una forma nueva de servir al mundo. Ya no era sobre hacer grandes gestos o crear proyectos monumentales que dejaran un legado impresionante. Era más humilde y más profundo. Era sobre traer autenticidad completa a cada encuentro, cada interacción. Era sobre ser un espacio seguro donde otros pudieran también comenzar a explorar su propia autenticidad sin miedo al juicio. Era sobre modelar, simplemente a través del ser, que había otra forma de vivir, una forma que no dependía de la aprobación externa o el éxito convencional. Las personas comenzaban a notar algo diferente, aunque no siempre podían articular qué era exactamente. Había una cualidad en la presencia que invitaba a una conversación más profunda, que creaba espacio para vulnerabilidad genuina. En encuentros casuales, extraños comenzaban a compartir aspectos de sus vidas que normalmente guardarían privados, como si sintieran instintivamente que aquí había alguien que podría verdaderamente escuchar sin juzgar, alguien que había navegado sus propias profundidades y por lo tanto podía presenciar las profundidades de otros sin miedo. No siempre eran conversaciones cómodas. A menudo, las personas llegaban con su propio despertar apenas comenzando, confundidas por las inquietudes que empezaban a sentir, asustadas por las implicaciones de escuchar su voz interior. Y el rol no era ofrecer respuestas fáciles o trazar el camino que deberían seguir. Eso sería una nueva forma de dependencia. En cambio, era hacer las preguntas que ayudarían a la otra persona a escuchar su propia verdad más claramente, era compartir la propia experiencia no como prescripción sino como ilustración de que el viaje es posible, que la transformación, aunque difícil, es profundamente valiosa. Había también momentos de profunda alegría durante esta fase, una alegría que era diferente en cualidad de las alegrías anteriores de la vida. No era la alegría superficial de la gratificación instantánea ni la alegría efímera del éxito externo. Era una alegría más profunda, más tranquila, que venía del simple acto de estar vivo y consciente, de poder experimentar la extraordinaria complejidad y belleza de la existencia. Esta alegría podía coexistir con el dolor, podía estar presente incluso en medio de circunstancias difíciles,
porque no dependía de que todo fuera perfecto, sino del reconocimiento de que todo, lo agradable y lo desagradable, lo fácil y lo difícil, es parte del tapiz rico de una vida plenamente vivida. Los proyectos y trabajos que se emprendían ahora tenían una cualidad diferente también. No había la misma urgencia de probar algo, la misma necesidad de que cada esfuerzo fuera un éxito monumental. Había libertad de experimentar, de fallar, de aprender, de dejar ir lo que no funcionaba sin que esto sintiera como fracaso personal. Los proyectos que florecían lo hacían porque estaban alineados con la verdad profunda, porque servían a algo más grande que el ego personal. Los que no florecían eran soltados con gratitud por lo que habían enseñado en el proceso. Durante estos años, comenzó también un proceso de integración de todo lo que había sido vivido. Las distintas fases del viaje, el despertar inicial, las pruebas oscuras, el ascenso, la gran tormenta, ya no se veían como eventos separados sino como partes necesarias de un todo coherente. Cada fase había sido perfecta en su momento, cada desafío había sido exactamente lo que se necesitaba para el crecimiento que estaba ocurriendo. Y esta perspectiva traía una profunda paz con el pasado, incluso con las partes que habían sido dolorosas o que se habían sentido como errores en su momento. Había también reconciliación con aspectos del ser que habían sido rechazados o negados durante las fases anteriores. En la prisa de la transformación, especialmente durante el ascenso, había habido tendencia a rechazar todo lo que se percibía como debilidad o limitación. Ahora había comprensión de que estas supuestas debilidades eran también parte de la humanidad completa, que la vulnerabilidad no era algo a superar sino algo a honrar, que las limitaciones definían los contornos de la individualidad única y eran por lo tanto valiosas. Esta integración extendía también a las relaciones con personas del pasado. Algunas de estas relaciones habían terminado en circunstancias difíciles durante las fases de transformación. Ahora, había capacidad de ver esas situaciones con más compasión, de reconocer que cada persona estaba haciendo lo mejor que podía con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. No significaba necesariamente reconectar con todas esas personas, pero sí significaba soltar cualquier resentimiento o amargura remanente, liberar tanto a ellos como a uno mismo del pasado. La relación con el tiempo mismo continuaba transformándose. Había conciencia aguda de que el tiempo físico era limitado, que esta vida en particular tendría un final. Pero en lugar de crear ansiedad o desesperación, este reconocimiento traía urgencia de tipo diferente, la urgencia de vivir cada momento lo más plenamente posible, de no posponer la autenticidad, de expresar amor y aprecio cuando se siente en lugar de asumir que siempre habrá mañana. Y en medio de vivir esta vida transformada, algo silencioso pero significativo comenzaba a ocurrir. El simple acto de vivir auténticamente, de mantener integridad en todas las circunstancias, de ser consistentemente presente y compasivo, creaba ondas que se expandían de formas invisibles. Personas cuyas vidas habían sido tocadas aunque fuera brevemente comenzaban sus propios viajes de despertar. Ideas compartidas encontraban tierra fértil en mentes listas para recibirlas. Actos de bondad generaban más actos de bondad en una cadena que se extendía más allá de lo que podía ser rastreado. Este era el legado real, no los logros materiales ni el reconocimiento público, sino el impacto invisible pero real en la conciencia colectiva. Cada persona que despierta su propia autenticidad hace un poco más fácil para la siguiente persona hacer lo mismo. Cada acto de integridad fortalece la fibra moral del mundo. Cada momento de presencia completa añade un hilo al tejido de una humanidad más consciente. Había momentos de contemplación durante esta fase donde se podía mirar hacia atrás al viaje completo con asombro. La persona que había comenzado este camino hace años parecía casi un extraño ahora. No porque esa persona fuera mala o equivocada, sino simplemente porque tanta transformación había ocurrido que era difícil reconocer la continuidad. Y sin embargo, en un nivel más profundo, era la misma persona, siempre había sido la misma esencia, simplemente ahora esa esencia podía brillar sin las capas de condicionamiento y falsedad que la habían oscurecido. Las preguntas que habían iniciado el viaje, ¿es esto todo lo que hay? ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito? Ya no exigían respuestas angustiadas. Habían sido respondidas no con palabras sino con la vida vivida. La vida misma se había convertido en la respuesta. Cada momento vivido auténticamente era respuesta a esas preguntas. Cada acto de integridad era confirmación del valor del viaje. Cada conexión genuina con otro ser humano era validación de que este camino, aunque difícil,
valía absolutamente cada paso. Y ahora, en esta fase de madurez, había algo nuevo emergiendo, la comprensión de que el viaje nunca termina realmente. No hay punto de llegada final donde se puede declarar victoria completa y descansar en los laureles. La vida continúa presentando nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas capas de autenticidad a descubrir. Pero esto ya no era desalentador. Era emocionante. Era el reconocimiento de que la vida es un proceso dinámico de devenir, no un estado estático de ser alcanzado. Había también sabiduría en reconocer lo que no se sabía. A pesar de todos los años de viaje, de todas las lecciones aprendidas, había todavía tanto misterio en la existencia, tanto que permanecía desconocido y quizás incognoscible. Y eso estaba perfectamente bien. La necesidad de tener todas las respuestas había sido soltada. En su lugar había comodidad con la ambigüedad, con el misterio, con la aceptación de que algunos aspectos de la existencia estaban destinados a permanecer más allá de la comprensión completa. En las interacciones con otros, especialmente con aquellos más jóvenes o al inicio de sus propios viajes, había cuidado de no presentar el propio camino como el único camino. Cada persona tiene su propio viaje único, sus propias lecciones a aprender, su propia forma de llegar a la autenticidad. Lo que funcionó para uno puede no funcionar para otro. La forma específica de la transformación varía, aunque ciertos principios fundamentales parecen ser universales, la importancia de la verdad interna, el valor del crecimiento a través de desafío, la necesidad de integridad, el poder de la presencia. Y entonces llegaba el reconocimiento de algo profundo. Este viaje de transformación personal nunca había sido solo personal. Desde el principio, incluso cuando parecía ser completamente sobre el crecimiento individual, había sido parte de algo más grande. Era parte del despertar colectivo de la humanidad, el lento pero inevitable movimiento hacia mayor conciencia, mayor autenticidad, mayor compasión. Cada individuo que hace este viaje contribuye a ese despertar colectivo, se convierte en parte de la levadura que hace subir toda la masa. Había momento de claridad cristalina donde todo el significado del viaje se revelaba. No se trataba de ser feliz todo el tiempo, aunque la felicidad genuina era ciertamente más accesible ahora. No se trataba de evitar el dolor o el desafío, aunque la relación con estos había cambiado fundamentalmente. Se trataba de algo más profundo, se trataba de estar completamente vivo, de experimentar la vida en toda su riqueza, su alegría y su dolor, su belleza y su horror, sus alturas y sus profundidades. Se trataba de no vivir a medias, de no dejar que el miedo o las expectativas externas dicten cómo viviría esta vida única y preciosa. Y al final, el legado más importante no sería lo que se había logrado en términos convencionales, sino cómo se había vivido. No las posesiones acumuladas, sino los momentos de conexión genuina. No el reconocimiento recibido, sino las veces que se había sido verdaderamente útil a otro ser humano. No la ausencia de errores, sino la disposición a aprender de ellos. No la perfección, sino la humanidad completamente experimentada y compartida. En los momentos de quietud profunda, cuando todo el ruido externo e interno se calmaba, había acceso a algo que había estado allí todo el tiempo, una paz que no dependía de nada, una plenitud que no requería nada externo para ser completa, una conexión con algo vasto e intemporal que hacía que las preocupaciones cotidianas parecieran pequeñas sin que dejaran de importar. Esta era quizás la revelación final. Lo que se había estado buscando durante todo este viaje nunca había estado realmente perdido. Siempre había estado aquí, esperando pacientemente a ser reconocido, oscurecido solo por las capas de condicionamiento y falsedad que el viaje había ido removiendo gradualmente. El círculo se completaba, pero no era realmente un círculo sino una espiral. Se regresaba al mismo punto de reconocer la voz interior, pero en un nivel completamente nuevo de comprensión. La pregunta inicial, ¿es esto todo lo que hay? Encontraba su respuesta final, no, hay infinitamente más, y ese más está disponible aquí y ahora, en este momento presente, en esta vida ordinaria que es simultáneamente extraordinaria cuando se vive con plena conciencia y autenticidad. Y así continuaba la vida, momento a momento, día a día, con sus desafíos y sus alegrías, sus rutinas y sus sorpresas. Pero ahora había una diferencia fundamental en la calidad de esa vida. Ya no era una vida vivida en piloto automático, siguiendo guiones escritos por otros. Era una vida elegida conscientemente, creada activamente, vivida auténticamente.
Era una vida donde cada elección, cada acción, cada palabra estaba alineada lo más posible con la verdad interior. Y en esa alineación había una plenitud que ningún éxito externo podría jamás proporcionar. Para aquellos que todavía estaban al inicio de su viaje, que apenas comenzaban a escuchar los susurros de su propia voz interior, había un mensaje: confía en esa voz. El camino no será fácil. Habrá momentos de duda profunda, de miedo paralizante, de soledad extrema. Habrá pérdidas reales y desafíos que parecerán insuperables. Pero hay algo al otro lado de todo eso que hace que cada paso valga la pena. Hay vida real, auténtica, plena. Hay la posibilidad de ser quien realmente eres, sin disculpas, sin máscaras, sin la necesidad constante de conformarte a expectativas ajenas. Y para aquellos en medio de la lucha, atravesando sus propias noches oscuras, había un recordatorio: esto también pasará. La tormenta, por feroz que sea, es temporal. Lo que está siendo forjado en este fuego es eterno. La fuerza que estás descubriendo en las profundidades de tu ser no puede ser removida por ninguna circunstancia externa. Mantén tu conexión con la verdad interna, incluso cuando todo lo demás parezca estar desmoronándose. Especialmente cuando todo parezca estar desmoronándose. Y para aquellos que han viajado largo, que han enfrentado sus propios desafíos y emergido transformados, había una invitación: recuerda compartir tu luz. No desde un lugar de tener todas las respuestas, sino desde la humildad de alguien que ha caminado el camino. Tu simple presencia auténtica, tu disposición a ser vulnerable sobre tus propias luchas y crecimiento, puede ser el faro que otro necesita para tener el coraje de comenzar o continuar su propio viaje. Al final, esto es lo que significa atender a la voz interior, despertar la fuerza dentro. Es reconocer que llevas dentro de ti una sabiduría que es más profunda que cualquier conocimiento externo, un poder que es más grande que cualquier fuerza física, una verdad que es más duradera que cualquier dogma. Es tener el coraje de vivir desde ese lugar interior de autenticidad, sin importar cuán diferente te haga del resto, sin importar cuánto desafío traiga a tu vida. Porque al final, después de que todo lo que puede ser removido ha sido removido, el éxito, el reconocimiento, las posesiones, incluso las relaciones, queda algo irreductible. Queda tú, la esencia pura de quien eres, el observador consciente que permanece constante a través de todos los cambios. Y esa esencia, cuando es vivida plenamente, cuando se le permite expresarse sin restricciones del miedo o el condicionamiento, es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. La invitación está siempre abierta, para todos, sin excepción, despertar a esta verdad, vivir desde este lugar de autenticidad profunda, contribuir con tu presencia única al despertar colectivo de la humanidad. No mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando estés finalmente listo. Ahora. En este momento presente, que es el único momento que realmente existe. La voz interior está hablando, ha estado hablando todo el tiempo. La única pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a seguir hacia donde guíe, incluso cuando el camino sea incierto? ¿Estás dispuesto a ser quien realmente eres? La respuesta a esa pregunta determinará todo. Y la belleza es que es tu elección, completamente y absolutamente. Nadie puede hacerla por ti. Nadie puede vivir tu vida auténtica excepto tú. Pero si eliges este camino, si eliges atender a la voz interior y despertar la fuerza dentro, puedes estar seguro de esto: el viaje transformará tu vida de formas que no puedes imaginar ahora. Te llevará a través de valles oscuros y a cimas luminosas. Te romperá y te recompondrá. Te mostrará tus mayores debilidades y tus mayores fortalezas. Te conectará con tu humanidad más profunda y con algo que trasciende la humanidad. Y al final de tus días, cuando mires hacia atrás a la vida vivida, no tendrás que preguntarte si viviste realmente. Sabrás que lo hiciste. Sabrás que elegiste la autenticidad sobre la comodidad, la verdad sobre la aprobación, el crecimiento sobre la estancación. Sabrás que escuchaste tu voz interior y tuviste el coraje de seguirla. Y ese conocimiento, esa certeza de haber vivido con integridad, de haber sido quien realmente eras, de haber contribuido con tu única verdad al mundo, no puede ser igualado por ningún logro externo. Esta es la promesa del viaje.